Suele pasar que vemos el mal de forma aislada, distante tanto en tiempo como en espacio. Cada nuevo acto de profunda maldad nos impacta y nos sacude, pero en el fondo permanece un eco, una especie de déjà vu que nos dice que esto no es nuevo, que esa es una maldad vieja y reconocida. Los asesinos en serie comparten esa profunda perversidad y un legado de dolor y muerte. Pero, ¿qué más tendrán en común 5 seriales colombianos? Hola, hola, sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Barra Criminológica. Mi nombre es Edwin Olaya y les recibo con cariño en este espacio de divulgación sobre el mundo del análisis criminológico. Muchísimas gracias por estar acá. Pedro Vicente Calderón, Pedro Alonso López, Daniel Camargo, Luis Alfredo Garavito, Manuel Octavio Bermúdez, Luis Gregorio Ramírez. Todos ellos son asesinos en serie colombianos, pero ¿qué más tienen en común estos individuos? Esa fue la pregunta que quise contestar en el 2016 durante el 68º encuentro de la Asociación Americana de Ciencias Forenses, al que fui invitado y cuya conferencia, debido al boom mediático que tiene el tema de los asesinos en serie por estos días, quiero compartir con ustedes. Claro, ajustándola a este medio y dividida en 2 partes. Así que descendamos al abismo y hagamos un viaje de décadas y décadas de violencia serial. Momento, antes de continuar, 2 píldoras de sapiencia criminológica. La primera, por homicidio en serie vamos a entender la muerte de 2 o más víctimas ocasionadas por el mismo delincuente o delincuentes en eventos distintos. El concepto de periodo de enfriamiento es histórico y ha caído en desuso debido a la dificultad de conceptualizar con exactitud de qué se trata y si en realidad se aplica a estos casos. Esta definición es el resultado del simposio denominado Asesinato Serial, Perspectivas Multidisciplinarias para Investigadores, que fue auspiciado por el FBI en el 2005 y que reunió perfiladores, investigadores criminales y académicos, personal forense, criminólogos de todo el mundo. Fue un encuentro de grandes ligas que no se ha repetido. La segunda píldora. El término asesino en serie no fue acuñado por Robert Ressler, reconocido perfilador del FBI y posterior consultor privado. No. Ya en 1936, un autor de apellido Wakefield había empleado este concepto para referirse a la continuidad de los delitos cometidos por Decigal Landru. Más tarde, en 1967, Brody, otro autor, ya hablaba del asesinato en serie, cuyo carácter esencial es la repetición a intervalos de tiempo. Ahí les dejo el dato. Ahora sí, sigamos con la primera parte de nuestro viaje. En febrero de 1955, el nombre de Pedro Vicente Calderón apareció en las noticias. Las evidencias lo señalaron como el responsable de secuestrar y quitarle la vida a 2 niños de 7 y 5 años en eventos diferentes. Ambos sufrieron de violencia sexual y ambos fueron estrangulados. Para la posteridad, Pedro Calderón fue llamado el vampiro debido a que dejó este nombre en los cuerpos de sus pequeñas víctimas. En 1980 fue capturado y condenado en Ecuador Pedro Alonso López. Durante la investigación, López admitió que había actuado no solo en ese país, sino que también lo había hecho en Perú y Colombia. De acuerdo con sus declaraciones, habría abusado y estrangulado con sus manos a cerca de 300 niñas entre los 7 y los 12 años. Corría 1986, cuando Ecuador volvió a sacudirse con la captura de Daniel Camargo Barbosa, quien reconoció haber abusado y estrangulado con sus manos a alrededor de 180 mujeres entre los 9 y los 22 años
en Ecuador, Brasil y Colombia. Luis Alfredo Garavito fue capturado en 1999. La investigación y sus declaraciones revelaron más de 200 niños entre los 9 y 14 años como sus víctimas. Además de la violencia sexual, los sometió a extremos actos de violencia física y psicológica. Su accionar criminal dejó huellas nuevamente en Ecuador. En 2003, mientras el eco de Garavito resonaba, las autoridades capturaron a Manuel Octavio Bermúdez, quien confesó haber cometido abuso sexual y estrangulación manual sobre 21 niños, cuyas edades estaban entre los 7 y los 12 años. En 2012, los periódicos daban cuenta de un nuevo serial, Luis Gregorio Ramírez Maestre. Se le señaló como el autor de la muerte de más de 30 mototaxistas. Sus víctimas eran hombres jóvenes y adultos a quienes sometía mediante complejos sistemas de nudos por medio de los cuales provocaba su muerte por estrangulación. Estas 5 historias nos brindan un recorrido de más de medio siglo y un conteo que superaría las 500 víctimas. Cuando vemos las cosas de esta manera, el fenómeno adquiere un matiz diferente, ¿verdad? Se ve menos distante. Teniendo en cuenta este marco y los detalles de cada caso, vamos a la pregunta central. ¿Qué hay en común entre estos asesinos en serie? Veamos lo obvio. Le quitaron la vida a más de 2 personas en eventos diferentes. Son de nacionalidad colombiana y son hombres. Hasta ahí todos estaremos de acuerdo. También se encontró que los 5 reportaron algún tipo de maltrato físico, psicológico o sexual en su infancia, pese a que tales relatos no fue posible verificarlos en su totalidad. Para el momento de su captura estaban en el rango de los 33 a los 39 años, teniendo los 5 un historial delictivo relacionado con hurtos, pero sobre todo con violencia sexual. Estos son aspectos que resaltan a la vista, pero cuando se profundiza en la selección de sus víctimas, en la forma en que las abordaban, en lo que hacían con ellas y en cómo las abandonaron, podríamos encontrar oscuras e inquietantes verdades. Verdades que les invito a que revisemos en detalle en la segunda parte de esta barra criminológica. Les aseguro que no será más de lo obvio y que les dará mucho en qué pensar y reflexionar. Por ahora, si te agradó este episodio, te invito a que te suscribas para que no te pierdas la segunda parte, le des un merecido me gusta, obvio, si se lo merece, y dejes en la caja de comentarios qué opinas de estos casos y qué crees que tienen en común estos delincuentes. Te prometo que nos escucharemos pronto. Un abrazo y mis mejores deseos.